Bueno, muy buenos días. Es una alegría, como decía mi mujer, poder compartir esta mañana con vosotros y nos sentimos pues muy bien acogidos y muy bien recibidos y en casa entre todos vosotros. Me gustaría invitaros, aunque la luz está un poquito baja, a que abráis vuestras Biblias conmigo en el Evangelio según Lucas y vamos a estar dando lectura a una porción un poco extensa de la palabra de Dios que narra uno de los acontecimientos que como creyentes, que como cristianos hemos estado celebrando estos días, que es la llegada, el advenimiento de Jesús a la tierra, su nacimiento, su encarnación, pero de una forma muy especial su anuncio, el anuncio de esta buena noticia y concretamente el anuncio de esta buena noticia a los pastores, el anuncio de un ángel acompañado de un coro celestial a un grupo de pastores. Entonces se encuentra este pasaje registrado en Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 20. ¿Quién tiene el pasaje conmigo? ¿Quién ha abierto la Biblia? ¿Tiene ahí su evangelio, el evangelio de Lucas abierto? Vamos entonces a dar lectura y cuando nosotros leemos las escrituras, también estamos llamados a implicarnos con todo lo que somos, ¿no? No solamente decodificar el sentido o entenderlo, sino te invito a que tú despiertes tu imaginación y puedas imaginar este pasaje que estamos leyendo, ¿sí? Para que cobre vida también en nuestras mentes. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que estaba embarazada. Sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y tuvo a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. De pronto se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal como se les había dicho. Y ante la palabra de Dios, su iglesia dice: amén. Perdón. Disculpadme. Fue para despertar al que después del pasaje hubiera decaído brevemente. Os invito a que podamos por un momento presentar nuestras vidas en oración, conjuntos. Señor, ante tu palabra queremos no permanecer indiferentes, sino vulnerables. Queremos que
tu palabra lea nuestros corazones, nos lea a nosotros, examine nuestras vidas y pueda, por medio de su poder y de tu Espíritu Santo que habita entre mis hermanos, en nosotros, generar buenos frutos, transformaciones profundas, que aquello que tú quieres cambiar en nosotros sea cambiado por el poder de tu Espíritu Santo que hoy está entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un posible título para esta predicación sería el siguiente: ¿hay espacio para el niño en 2026? ¿Hay espacio para Dios en este 2026? Y esta pregunta está causada y provocada por el mismo texto. Cuando uno lee el texto, va a darse cuenta que Lucas nos narra, en primer lugar, los primeros 7 versículos, del versículo 1 al versículo 7, un escenario de día y de noche en el cual no hubo espacio para Dios. Es decir, han habido momentos en la historia, y así empieza narrando el Evangelio de Lucas, donde no ha habido espacio para Dios, donde no se le ha esperado a Dios. Y es lo que vemos en estos primeros 7 versículos. Lucas, cuando va a hablar de la venida de Dios al mundo, cuando va a hablar de la llegada de Jesús a la tierra, empieza describiendo el estado de ese mundo, el estado de esa tierra, el estado de esa sociedad, el estado de ese pueblo, el estado de esas personas, el estado de esas almas. Y lo primero que narra Lucas es que este mundo estaba lleno de ruidos y de agendas de poder. Esto es lo primero que nos destaca y es interesante darse cuenta de eso. Nos presenta algunos personajes antes de presentarnos a María, a José, al burro, a la mula, a Jesús. Antes nos presenta algunos otros personajes. Por ejemplo, nos habla de Augusto César, nos habla de censos, nos habla de controles imperiales. A César se lo conocía como un dios. César se hacía conocer a sí mismo, se presentaba como un dios, como un señor, como un salvador, como el que anunciaba verdaderas buenas noticias, como el que anunciaba la paz, la pax romana. ¿Conocéis en qué consistía la paz romana? Por medio de la fuerza, del poder, de la violencia, establecer el orden que Roma quería y por tanto esa presunta paz en medio del caos. Y en medio de este mundo lleno de ruido, de estas agendas que van de un lado para el otro, movidas por intereses de poder político, económico. En medio de este ruido, como digo, en medio de estos personajes, vemos a un pueblo, que es el pueblo de Dios, un pueblo que había sido llamado para ser una luz entre las naciones. Sal y luz era la invitación a la que Dios había dispuesto al pueblo de Israel para que anunciaran, para que fueran en medio de tanta oscuridad un faro, una guía para el resto de los pueblos desorientados. Sin embargo, lo que vemos es algo triste. Este pueblo de repente se empieza a mover, empieza a ser arrastrado por decisiones ajenas. Es el Imperio Romano el que le pone la pauta. Y empieza a cambiar la agenda de Dios para guiar sus pasos, su día a día, por otra agenda, que es la agenda secular, la agenda de este siglo, la agenda de este mundo, la agenda del César, la agenda de Augusto, la agenda de los censos, la agenda que me imponen. No la agenda que Dios me ha dado, sino la agenda que mi contexto, que mi entorno impone sobre mí mismo. Y lo primero que está señalando Lucas cuando señala esto es que el día que Dios llega, el día que Dios irrumpe, en ese mismo día Dios no era esperado. Nadie estaba con la expectativa de lo que iba a hacer Dios. Todos estaban con la expectativa de lo que estaba sucediendo en este plano, en el plano meramente terrenal. Y sin embargo, ese día en el que nadie esperaba a Dios, esa noche en la que nadie estaba a la espera de Dios y todos se movían según las agendas de este mundo, vemos que Dios actúa en medio de lo inesperado. Y eso es una de las cosas que nos enseña el Evangelio de Lucas en esta porción. Dios no actúa según la agenda de este mundo. Dios no actúa moviéndose por los poderes, las circunstancias externas, la economía,
la política. Dios actúa en medio de situaciones inesperadas y a pesar de todo el caos, de todo el ruido y de todo el desorden que pueda haber en el exterior y también en el interior de nuestras vidas. Y Dios actúa además de una forma casi imperceptible, porque se nos narra en este pasaje que de repente en medio de ese ruido, en medio de esos movimientos políticos masivos, una mujer se pone de parto. ¿Sabes tú? Qué cosa insignificante, qué cosa pequeñita, ¿verdad? Qué cosa humilde. ¿Y qué quiere decir que esa mujer se pone de parto? Y continúa el texto dando señales, ¿no? Y nace un bebé. Y ese bebé es envuelto en pañales, como las profecías que anunciaban la llegada de un Mesías, ya anunciaban mucho tiempo atrás. Ese niño Dios, ese Mesías, será envuelto en pañales y será colocado en un pesebre. Es decir, la irrupción de Dios sucede en los momentos muchas veces menos esperados y de las formas menos esperadas. ¿Quién imaginaba que el niño Dios llevara pañales? Después de 400 años de silencio, ¿cuáles son las primeras palabras de Dios? El berrido de un niño recién nacido. ¿No es una forma paradójica de aparecer? Dios aparece de forma inesperada. Y en un lugar totalmente indigno, un pesebre, humilde. El texto lo remarca claramente, dice, no había lugar para ellos en la posada. ¿Hay lugar para Dios hoy? ¿Habrá lugar para Dios en medio de este año 2026 que empieza lleno de ruidos, de movimientos geopolíticos, de caos externos e internos? ¿Habrá lugar para Dios hoy? Me gustaría que por un momento proyectáramos un cuadro. Es una obra realizada por un tal Bruegel el Viejo en Holanda. Y ahí está, ¿verdad? ¿La veis? ¿Sí? Me gustaría preguntaros qué veis. Preguntaros qué veis en este cuadro. Y tenéis que interactuar, ¿eh? Yo sé que estáis muy cómodos ahí en la butaca, pero os voy a hacer interactuar. ¿Qué es lo que estamos viendo en este cuadro? Nieve, muy bien. ¿Qué más? Personas, casas, árboles. Os llamo, prestad atención a lo que están haciendo esas personas. ¿Qué están haciendo esas personas? Cada uno a lo suyo. Muy bien. ¿Qué más? Hay movimiento, trabajo. Muy bien, está bastante bien. Hay multitudes. Podemos ver si prestamos atención al detalle. Hay compras, hay intercambios económicos. Podemos apreciar que hay mucha confusión, mucho caos. Es decir, parece que no hay un personaje claro, sino que es un mar de caos el que vemos a nuestro alrededor. Refleja muy bien este escenario que Lucas nos presenta. Parecen haber competencias, afanes, ruido, distracciones, contiendas, todo lo que hay cuando hay ruido a nuestro alrededor y todo lo que hay cuando hay ruido en nuestro interior, ¿verdad? Yo os hago una pregunta. ¿Veis a María y a José en el cuadro? Está un poquito borroso, la verdad. Y se ve la mitad, de hecho. Porque es imposible que... No. Aquí, bueno, se ve realmente muy borroso. Se ve muy borroso. Pero, creedme, tenéis que hacer un acto de fe. ¿Sí? El cuadro continúa para aquí abajo. Y en teoría esto es un burrito. ¿Sí? Y ahí está María encima del burrito siendo acompañada por José. ¿Hacéis ese acto de fe y me creéis? ¿Sí? Si no, lo podéis buscar en Google. Pero un poco la idea de este autor precisamente es remarcar esa paradoja bíblica que encontramos en todos los textos que hablan de la venida de Jesús, ¿no? Juan 1:11. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Colosenses 1:6 dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y sin embargo,
Mateo 8:20 dice que él no tuvo lugar donde reclinar su cabeza. Hebreos 13:12 dice que él murió fuera de la ciudad. Pero Jesús también nació ya fuera de la ciudad. ¿Cómo puede ser que Dios haya venido a los suyos y los suyos no le hayan recibido? ¿Cómo puede ser que el creador del mundo por el cual fueron hechas todas las cosas no haya tenido entre nosotros donde reclinar su cabeza? Esa sería otra forma de preguntarlo. ¿Tendrá Jesús dónde reclinar su cabeza este año 2026, en tu vida? ¿Tendrá el creador de los cielos y la tierra un lugar en tu casa en el que pueda llegar y reclinar su cabeza, en tu vida, en tu corazón, en la de tu familia? Dios estaba ahí y no lo vimos. Y este cuadro que hemos visto anteriormente puede reflejar muy bien cómo ha sido nuestro año 2025. Ahora sí estoy hablando del año pasado. Un año en el que no hemos reconocido la presencia de Dios, pero no ha sido porque Dios no estuviera, sino que ha sido porque hemos estado distraídos. Puede que tu año 2025 haya estado lleno de afanes, hayas estado lleno de angustias. A lo mejor te preocupa mucho la geopolítica, lo que sucede entre las naciones. O a lo mejor te preocupa mucho la política nacional, lo que sucede en nuestro país. O a lo mejor te preocupa mucho la política de tu bloque del bloque de vecinos. O la política del trabajo, o la organización. Pero vivimos afanados. Y has pasado el año 2025 prestando una atención excesiva, llena de afán, llena de angustia a lo que está sucediendo en el escenario que nos rodea. A lo mejor tu agenda ha sido secuestrada por el trabajo y todo lo que haces en tu época, en la temporada de trabajo, es trabajar, y todo lo que ves es trabajo, y todo está moldeado y configurado por tu agenda de trabajo, y quien es dueño de tu vida, de tu agenda, es la agenda del trabajo. A lo mejor has estado hiperconectado. Hoy todos tenemos estos dispositivos maravillosos que nos permiten achicar distancias y acercarnos unos a otros, pero sin embargo esa hiperconexión, dicen los sociólogos, ha generado y ha producido a la sociedad más solitaria que jamás haya conocido. Nos sentimos solos. A lo mejor tus prioridades este 2025 han estado desordenadas. Yo quiero servir al Señor, yo amo a Dios, yo quiero servir a la iglesia, yo quiero dar mi vida por Él, pero no tengo... ¿Cuál es la palabra que empleamos? Tiempo, constancia, determinación. No tengo mis prioridades bien establecidas. O a lo mejor este año 2025 ha sido un año de distracción espiritual. Mis atenciones han estado divididas. He querido al Señor y he querido al mundo también. He querido hacer la voluntad de Dios y he querido hacer mi propia voluntad. He amado a Dios y he amado al dinero. He amado a Dios y he amado el prestigio. He amado a Dios y me he colocado a mí en el primer lugar. El resultado a lo mejor del 2025 ha sido que no ha habido suficiente espacio para Dios. Pero la buena noticia es que Dios quiere nuevamente venir a nuestras vidas. Dios está aquí, Dios ha venido, Dios ha llegado. Es lo que hemos celebrado en Navidad. Y Dios está proponiendo, una vez más, venir a nuestras vidas. Hubo una noche, esa misma noche, donde sí hubo espacio para Dios. Eso nos dice el texto de Lucas 2, del 8 al versículo 12. El pasaje comenta lo siguiente, y de repente el enfoque se cambia, de ver la estructura geopolítica y los movimientos masivos. De repente el pasaje, imagínatelo como si fuera una escena, ¿no? Una película, se enfoca en los pastores. Dice, en la misma región donde este niño nació, llegó un anuncio a un grupo muy concreto de pastores. Estos pastores, es interesante saber que estaban en la misma situación que María, que José, bajo el cielo estrellado, no bajo un techo seguro, cómodo. Y estas personas eran
pastores, personas sencillas, discretas, que estaban también en lo cotidiano haciendo su trabajo, nada más y nada menos, velando por sus ovejas, cuidando a sus ovejas, en medio de la noche oscura. Y en ese momento cotidiano también, que no tiene nada de novedoso, nada de especial, vemos cómo sucede algo especial, algo novedoso, y es la irrupción de la presencia de Dios. ¿Dónde puede Dios irrumpir en el 2026? En la vida cotidiana, en la vida sencilla, en el hacer de nuestras funciones, en la diligencia con la que realizamos nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que narra el texto? De repente el ángel del Señor, que es una forma de hablar de la misma presencia de Dios, irrumpe en la escena, y junto con la presencia de Dios, la gloria de Dios resplandece. Una de las imágenes que nos presenta la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando habla de la presencia de Dios, es la luz, el resplandor poderoso. Pero la gloria de Dios en hebreo es kabod, y la gloria de Dios es peso. Es una realidad soberana, digna, incomparable, que genera un estremecimiento profundo en la vida de las personas, que no nos puede dejar indiferentes, que no es como cualquier otra presencia, es una presencia que cuando llega, se impone, se establece. Ya dejamos de ver el mundo tal y como lo vemos nosotros y empezamos a verlo a través de esa presencia que ha llegado, de esa luz que ha irrumpido. Otras imágenes que aparecen en el Antiguo Testamento para hablar de la gloria de Dios son la nube, el fuego, la luz. Y todo eso lo que quiere remarcar es que cuando Dios irrumpe, nada es igual. Nadie es indiferente. El ambiente, la atmósfera cambia. Somos conscientes de la presencia de Dios. ¿No os ha pasado en algún momento de haber estado solos y de repente aparece alguien, vuestra conducta, vuestra forma de estar es distinto? Eres consciente de esa presencia. Eso multiplicado al infinito es lo que sucede cuando llega la presencia de Dios. No podemos ser indiferentes a eso. Y la reacción natural en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ante la presencia de Dios es el temor. El temor no es simplemente miedo. Es la sensación de que ante un Dios santo, el pecado que hay en mí, el pecado que hay en ti va a ser aniquilado. Vamos a ser fulminados. Vamos a desaparecer ante esa luz, porque nosotros lo que hay es oscuridad. Y si más nos exponemos a esa luz, más va a salir a relucir, más se va a evidenciar el caos, el desorden que hay en mí. Entonces, ante la santidad, ante la belleza, ante la bondad de Dios que irrumpe, yo lo que hago es estremecerme porque sé que nada va a resistir a esa prueba de fuego. Sin embargo, ese mismo ángel da un giro tremendo a los acontecimientos y dice: tranquilos, no temáis. Mi presencia no debe generar en vosotros ese temor que os paraliza. Es una buena noticia. Y las buenas noticias del Evangelio no son buenos consejos. Sí, Dios es santo, pero ese Dios santo ha venido a dar su vida por nosotros para hacernos a cada uno de nosotros santos. Sí, Dios es justo, pero ese Dios justo ha venido para justificarnos a nosotros por medio de la confianza, por medio de la fe en Él. Sí, Dios es uno, pero ese mismo Dios que es uno, que es totalmente otro, que es totalmente distinto de mí, ha venido para habitar en mi vida y para unirme a Él. Pablo habla de eso de una forma muy poderosa. Hemos muerto y ahora estamos unidos. Y esa es una muy buena noticia. Porque no estamos condenados a ser una humanidad alejada de la mano de Dios, llena de pecado, de desorden y de oscuridad. Estamos invitados a que esa luz que vino al mundo ilumine nuestros corazones, nos transforme. Y eso es una buena noticia la que el ángel está anunciando a los pastores. Y por eso dice: vengo a traer noticias de gran gozo. El Evangelio, la venida de Jesús a nuestras vidas, no puede generar un gozo así nomás. No puede generar solamente una sonrisita. No puede generar solamente un brindis por el nacimiento del niño Dios en Navidad. Debe generar un profundo gozo. Un gozo que transforma todo. Que no es una felicidad, permitidme la palabra, estúpida, ¿no? Que en medio de momentos difíciles, no, yo soy feliz. ¡No!
Estáis un poco serios hoy. Es un gozo profundo, transformador, que cambia por completo mi horizonte y que aún en momentos difíciles, momentos donde no tengo ninguna felicidad, humanamente hablando, puedo experimentar el gozo de que estoy siendo transformado aún en las pruebas. Santiago dice eso, ¿no? En las pruebas, gozaos. Experimento el gozo de Dios cuando en medio de las dificultades, para mi carne generalmente, para mi ego generalmente, yo menguo y Él crece, Él vive en medio de mí. Y estas buenas noticias, dice el mismo texto, son para todos. Dios se presenta como el Señor o el Salvador para los gentiles, pero también como Cristo, como el Mesías para los judíos. Y fíjate, ¿cuál es la señal de que ha llegado esta buena noticia a nuestras vidas? ¿Cuál es la señal que el ángel da a los pastores? ¿Cuál es la señal de que Dios ha llegado? Un niño, pañales y un pesebre. La buena noticia de que Dios ha llegado es Jesús de Nazaret. La buena noticia de que Dios ha llegado a nuestras vidas es que Jesús ha venido a cada una de nuestras vidas, ha salido a cada uno de nuestros encuentros. Nosotros caminábamos en la vida desorientados, en medio de caos, de confusión, movidos por agendas externas. Jesús ha llegado, ha salido a nuestro encuentro, ha saltado al paso. Jesús nos extiende su mano, Jesús nos está invitando a caminar junto con Él. ¿Y dónde se revela Dios en el pasaje? Como hemos dicho, en la vida cotidiana, en lo inesperado, en lo insospechado. Probablemente Dios durante esta semana se ha revelado a tu vida en lo cotidiano, en lo inesperado, en lo insospechado, ayudando a hacer los deberes a tu hijo, cocinando para la celebración de la Navidad, yendo al trabajo, descansando. Dios se ha estado revelando y revelando y revelando, porque Dios no deja de revelarse a nuestras vidas. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que lo buscamos en oración, Dios está revelando. Cada vez que nosotros somos sensibles, podemos discernir cómo Él está llegando a nuestras vidas. La pregunta no es si Dios se ha revelado o no a mí esta semana, es si yo he tenido oídos para oír, si yo he sido sensible para recibir lo que Dios estaba revelando, lo que Dios me estaba queriendo enseñar, el camino por el cual Dios me estaba dirigiendo. Y hay algunas actitudes que yo os invito a que podamos aprender de estos pastores. En primer lugar, la vigilancia. ¿Hemos vigilado, hemos velado en 2025? En algunas áreas puede que hayamos velado, que hayamos vigilado, y en otras puede que hayamos dormido. Porque el sueño es una tentación. Yo en vuestro lugar tendría la tentación del sueño, estando tan cómodos en esas butacas. El sueño en la vida es una tentación. En las dificultades es una tentación. Está a la mano. Ante las pruebas es una tentación. Sin embargo, en todo el registro bíblico hay una invitación constante a velar, permanecer despiertos, buscar a Dios. Entonces yo tengo que examinar en mi propia vida en qué áreas me he quedado dormido. Esa es una expresión que usamos, no te has quedado dormido. En estas áreas de tu vida estás dormido, estás adormecido. ¿En qué áreas de tu vida te has dormido? ¿En qué áreas no has velado? El Señor te está haciendo esta pregunta. ¿En qué áreas no me has buscado? ¿En qué momentos te ha cedido la pereza? ¿En qué momento has escapado de mí huyendo hacia donde no me podrías encontrar? En segundo lugar, el silencio. Los pastores estaban en silencio. Y muchas veces percibimos que no escuchamos a Dios, que no sentimos su presencia, porque estamos rodeados de ruido. Blaise Pascal, un filósofo, decía lo siguiente: qué miserable es la vida del hombre que no puede soportar media hora de silencio. El silencio es incómodo. Si yo ahora hago silencio,
Aguantamos la respiración casi, ¿no? A ver qué va a pasar. El silencio es incómodo porque nos confronta con lo que hay en nuestro interior. Por eso cuando estamos cocinando, ¿qué hacemos? Ponemos la tele. O cuando vamos a correr, bueno, ponemos un podcast. O cuando estamos en el coche, ponemos la radio. Te invito a que este año practiques el silencio. Yo he experimentado este año de una forma así, muy pobre y muy incipiente, ¿no? Escuchar a Dios cuando hago silencio para Él. Un silencio activo, expectante. Y Dios se quiere revelar. La pregunta es si estamos haciéndole espacio, haciéndole hueco a Dios en nuestras vidas para que se revele. Otra característica que aprendemos de estos pastores es que ellos eran fieles en lo pequeño. ¿Qué estaban haciendo? ¿Algo grande? ¿Algo sorprendente? ¿Algo destacado? ¿Algo maravilloso? No. Estaban haciendo su trabajo. Es decir, Dios se puede revelar en tu lugar de trabajo. Dios se puede revelar en tu cotidiano, en tu día a día. Dios se puede revelar en cualquier lugar. ¿Y cómo es la vida de aquellas personas que experimentan la presencia de Dios? ¿Cómo es la vida de aquellos que le hacen espacio a Dios en su vida? Es una vida llena de adoración. Y la adoración va a cambiarlo todo. Del versículo 13 al versículo 15 nos narra precisamente esto. De repente se dice que en medio de ese cielo oscuro tenemos a la presencia del ángel del Señor anunciando esta buena noticia. Pues ese cielo oscuro se abre. Y de repente aparece un coro de ángeles celestiales que canta gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Cuando nosotros adoramos, nos estamos uniendo al coro angelical, a la presencia misma de Dios que está adorando, que está reconociendo la gloria, que les está dando la gloria por completo a Dios. Adorar nos introduce a ti y a mí en la tierra, en medio de circunstancias muy concretas, dentro de cuerpos humanos muy limitados, dentro de entendimientos muy pobres, dentro de las coyunturas mismas de la vida humana, nos introduce a ti y a mí ante la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? La realidad eterna. Que los ángeles están dándole la gloria a Dios. Que toda la creación anuncia, adora, exalta el nombre de Dios. Y que un día todo hombre, toda mujer estará llamado a postrar sus rodillas y a proclamar que Jesucristo es el Señor. Tú y yo ya podemos vivir en esta dinámica, porque esta es la verdadera realidad. Esta es la verdadera realidad. Y lo repito otra vez, esta es la verdadera realidad. Todo existe para darle la gloria a Dios. Y cuando eso sucede, inmediatamente lo que se produce es que la paz llega a los hombres. Cuando yo adoro a Dios, cuando yo me conecto con aquello para lo cual fui creado, cuando yo exalto el nombre del Señor, cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo confieso que Él es el Señor, entonces experimento paz en la tierra a los hombres. Paz en la tierra a mi vida, paz en la tierra a mi familia, paz en la tierra a mi pueblo. Paz en la tierra, cuando hay adoración, cuando hay gloria a Dios. Sin embargo, es interesante saber que después de ese cántico angelical, desaparecen esos ángeles. Y vuelve la noche oscura a cernirse sobre esos pastores. Y aparentemente todo queda igual. Ahí están las ovejas. Ahí está la oscuridad nuevamente. Ahí están los pastores unos y otros. Y una de las reacciones podría ser la siguiente. ¿Esto que ha pasado ha sido real? ¿Nos ha sentado mal el estofado de la cena? ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué es lo que acabamos de vivir? Sin embargo, ellos no entran en esa duda. Ellos no entran en esa cuestión. Ellos asumen que lo que ha pasado es cierto.
y nada es lo mismo. Vuelve la noche, pero esa noche no es la misma. Y lo que sucede es que ellos se ponen de pie. Vamos ahora mismo a Belén. Cumplamos aquello que se nos ha sido revelado. Se levantan, caminan y comparten. Pero todo nace de la obediencia. 2025 a lo mejor ha sido un año en el que yo no me he levantado, no he caminado y no he compartido hacia los caminos, hacia los lugares a los que Dios me dirigía. Y lo que ha estado en la base de ese fallo, de ese error, ha sido mi falta de obediencia. ¿Cuántos se han encontrado con Dios en 2025? ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios en 2025? ¿Cuántos han tenido una experiencia de Dios en 2025? Puede que muchísimos hayamos tenido un encuentro con Dios. Hayamos incluso recibido la buena noticia del Evangelio. Y puede que incluso hayamos escuchado hayamos tenido la oportunidad de adorar a Dios. De conectarnos con esa verdad que es eterna, que es trascendente y que es la verdadera realidad. Sin embargo, en lo que muchas veces nosotros fallamos es en la obediencia. Cuando las luces se apagan, cuando los coros angelicales vuelven a los cielos y la noche se vuelve a cernir sobre nosotros. Cuando volvemos a ser sencillamente pastores en nuestro lugar de trabajo. Cuando la rutina vuelve. Cuando el domingo termina y empieza el lunes. ¿Obedecemos? Jesús quiere de nosotros obediencia. Porque si Él se revela a nosotros, no es solamente para sorprendernos, es para transformarnos. Y eso exige de nosotros obediencia. Yo si no obedezco no me puedo levantar, no puedo caminar y no puedo compartir. Entonces, una pregunta que te podría hacer es, ¿a qué te está llamando a obedecerle el Señor? ¿En qué áreas de tu vida el Señor te está pidiendo, aquí yo tengo que ser el Señor? En este área yo tengo que ser tu Salvador. En este área yo tengo que ser Cristo, el Mesías, para ti. Porque aún no me la has entregado. Porque aún no me la has dado. Porque aún no has aplicado la palabra que sabes, que conoces. Porque aún no has interiorizado la revelación que yo ya te he dado. Y Jesús hoy te está diciendo esto. En ese área te pido obediencia, confianza, entrega, menguar para que yo pueda crecer en esa dirección. Y solo entonces el Señor nos puede mover, nos puede poner en camino, nos puede dirigir a que la misión de Él se realice a través de nuestras vidas. A que podemos ser esos anunciadores, esa es la palabra ángel, ¿no? Esos mensajeros o profetas que anuncian las buenas noticias que ellos mismos han recibido, han obedecido, han experimentado y entonces pueden transmitir, pueden compartir, pueden dar a los demás. Adorar es también, o el fin de la adoración es que nos convirtamos en transmisores. 2026 tiene que ser un año en el que no solamente nos conformemos con tener un encuentro con Dios o lo obedezcamos en lo interno de nuestras vidas, sino que lo transmitamos. Este mensaje no es para mí. Esto me hace pensar en el maná. El pueblo desconfiaba del pan de Dios para más adelante y almacenaban el maná de una forma egoísta. El maná es para recibirlo, para alimentarme. Pero también tengo que transmitir. Jesús es el pan de vida. Y ese pan que yo he recibido, debo compartirlo. Y ese pan que yo he recibido y debo compartirlo es a través de mi propia vida. Los pastores de pronto, en el versículo del 16 al 20, se ponen en camino. Y es interesante ver cómo comparten este mensaje. Porque ellos podrían haber llegado a Belén y haber dicho, bueno, acabamos de tener un encuentro con el ángel del Señor, han habido un coro celestial y por lo visto este niño en pañales, en el pesebre, pues es el Señor y el Salvador. Hasta luego. ¡No! No actúan así. El mismo texto nos deja saber que hay una pasión profunda, que cuando ellos comparten esto, que cuando ellos transmiten esto, provoca en las personas que los están escuchando reacciones.
La forma en la que ellos comparten no es cualquier forma. Es una forma profundamente apasionada, profundamente entregada. Ellos han sido transformados por ese mensaje que han recibido. Y no lo transmiten como quien transmite un mensaje ideológico, político, como quien te está intentando convencer de algo. No, ellos transmiten con su propia vida. Y eso lo que genera en las personas a su alrededor es asombro. Y una de las preguntas que podemos hacer es, ¿nuestra fe causa asombro a nuestro alrededor? La forma en la que nosotros vivimos la fe, la transformación de Dios en nuestra vida, causa asombro, sorpresa. Uno queda maravillado, no por nosotros, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. No, yo conocía a Jonatán. Jonatán hacía esto, hacía aquello y hacía lo otro. Y ahora Jonatán es otra persona. Eso me sorprende, eso me... ¿Genera eso el Evangelio en nuestras vidas? Las personas se asombran de que después de que nos hayamos encontrado con el Señor, nuestras vidas no sean ya las mismas. El Evangelio debe generar asombro, no porque nosotros somos asombrosos, no lo somos, sino porque Dios es maravilloso, Dios es asombroso y Dios transforma profundamente nuestras vidas. Él bebía, ahora ya no bebe, de una forma así compulsiva, problemática. Él caminaba por esos caminos oscuros y ahora ya no lo hace. Él usaba así su boca, sus palabras. Y ha habido una transformación. Hay evidencias palpables, nítidas, claras, de que esa persona está muriendo, está menguando. Y de que Cristo está viviendo en ella. Y eso causa asombro. Pero también en caso de María, silencio, ¿no? Ella guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Qué cambios o a qué me está invitando la venida, la llegada de Dios que hemos celebrado hace unos días en mi vida en este año 2026? ¿Qué va a cambiar en mi vida este año 2026? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay espacio para Dios en tu vida? ¿Habrá espacio para Dios en tu vida este año nuevo? Me gustaría invitarte a que pudiéramos ahora tener un momento de oración para que podamos nosotros examinar nuestras vidas, examinar nuestras prioridades y muchas veces identificar que son prioridades desordenadas. Examinar si lo que nos ha movido este año efectivamente ha sido los afanes de este mundo, las prisas, el ajetreo constante, la falta de enfoque que bien veíamos reflejado en el cuadro que al principio se proyectaba. Podemos examinar nuestras vidas y preguntarnos si se parecen o no a ese cuadro. Un cuadro en el que suceden muchas cosas, en el que nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones están siendo movidas de un lado al otro, en las que nuestra atención está muy dispersa, en conflictos, en intercambios económicos, en prisas, en censos, en movimientos, en ruido, en ruido, en ruido. Y podemos también reconocer, como hemos celebrado estos días, que en medio de esos censos, de esos movimientos, de ese ruido, Dios llegó a la tierra. Dios vino al mundo. Jesús ha nacido. Y Jesús también está naciendo, podemos usar esta imagen, hoy en nuestras vidas. Jesús quiere nacer en nuestras vidas. ¿Habrá espacio para el niño en nosotros? ¿Habrá espacio para que Él pueda reclinar su cabeza? Señor, te queremos dar gracias porque con mis hermanos hoy podemos reflexionar en torno a tu palabra. Y podemos permitir que ella nos lea a nosotros, nos examine y vea si en nosotros hay camino de perverso, camino que nos aleja de ti.
queremos hacer un autoexamen, un examen de este año pasado e identificar que muchas veces tú te has revelado, tú has venido a nosotros y nosotros no te hemos visto, no te hemos percibido, no hemos estado atentos, no hemos aprendido de los pastores, vigilantes, dispuestos a en lo cotidiano recibirte, dispuestos a obedecerte y a seguirte, a emprender tus caminos y a convertirnos en tus mensajeros. Pero Señor, tus buenas noticias hoy nos levantan, hoy levantan nuestra cabeza, nuestra mirada, hoy elevan nuestro corazón sobre nuestras circunstancias inmediatas, sobre nuestras cegueras, sobre nuestra somnolencia, nuestra dispersión espiritual, nuestra distracción interior. Y hoy vuelve, Señor, a anunciarnos que un Mesías, un Señor nos ha llegado, que es el Salvador verdadero. Este que ha sido envuelto en pañales, nacido de una virgen, colocado en un pesebre, que un día fue despojado de todas sus vestiduras, colgado en una cruz. Aquel que murió como nació fuera de la ciudad, y que murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para darnos vida y vida eterna. Aquella luz que vino al mundo y fue rechazada, Señor, hoy como iglesia queremos acogerla. Queremos actuar como esos pastores en este año que viene. Desde el momento presente, desde ahora mismo, queremos recibirte en nuestras vidas. Queremos acogerte, queremos hacerte lugar, queremos que tengas sí en nuestras vidas donde reclinar tu cabeza. Queremos estar contigo, queremos que seas nuestra primera prioridad. Y hoy decidimos, Señor, colocarte en ese lugar en nuestros corazones. Un lugar de honra, un lugar de reconocimiento, un lugar de dirección, donde lo primero y lo último que hagamos en el día, y todo lo que hagamos, sea bajo la expectativa de que tú te estás revelando, en lo cotidiano, en lo concreto, en lo sencillo, de que tú te quieres revelar a nuestras vidas, de que tú te quieres manifestar, y te quieres manifestar, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica lo aprendido, para que podamos obedecerte, y te pedimos que la fuerza de tu Espíritu Santo nos capacite para obedecer, aun cuando nos cuesta, aun cuando es difícil. Queremos obedecerte a ti, porque, Señor, sabemos que solamente en ti hay palabras de vida y vida eterna. Y queremos convertirnos en peregrinos, en caminantes que anuncian tus buenas noticias como esos pastores que se levantan y que transmiten el mensaje que han recibido. No queremos quedarnos ese pan, ese alimento solo para nosotros. Señor, convierte a la comunidad de Manacor en una comunidad de transmisores del mensaje que ellos mismos han recibido, que ellos mismos han experimentado. En una comunidad de misioneros, de anunciantes, pero no de una religión o de una ideología. No de una receta ni de una falsa filosofía, sino del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que primero nos alcanza y primero nos transforma a nosotros. El Evangelio que es buena noticia en primer lugar para nuestras vidas y la vida de nuestras familias. El Evangelio que son buenas noticias y se encarnan en nuestras experiencias, Señor, que generan transformaciones profundas. Ese Evangelio, Señor, que hemos recibido de ti, queremos transmitir. Y ayúdanos a ser una comunidad fiel, que vive recibiendo y obedeciendo tu Evangelio, pero que también vive compartiéndolo y transmitiéndolo. En el nombre de Jesús, amén.